Ok, buenos días muchachos, espero se encuentren bien. Damos inicio a la clase del día de hoy en relación a la personalidad del ser humano. ¿Sí? Ya empiezo a explicarle cada punto en relación a lo que es la parte de la personalidad del ser humano. Esta es una teoría muy interesante y que la tienen que tomar en cuenta porque de ella se desprenden ciertas consecuencias jurídicas. ¿Sí? Vamos a explicar cada una de esas teorías para que las tengan en cuenta, a la hora de resolver alguna situación jurídica que se les presente. Ahora bien, vamos a pasar la asistencia, muchachos, vamos a tomar la asistencia por acá, como siempre lo hemos hecho. Dame un favorcito, Ángel. Ajá. Desprende una hojita de esta. Ajá. Eso. Lo mismo que siempre hemos hecho, para tomar la asistencia en el día de hoy, los nombres, apellidos, número de cédula. Ok, muchachos, vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Si mal no recuerdan, estuvimos hablando de lo que es la parte de las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? Ya para nosotros hablar de las personas naturales, las personas jurídicas, y que ya hemos conceptualizado que es una persona natural y que es una persona jurídica, que se supone que ya ustedes las tienen bien claras, pasamos a este punto de la personalidad del ser humano. Estas son teorías del nacimiento, tal cual como su nombre los indica, referida a la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, que es aplica la teoría de la vitalidad, la teoría de la viabilidad, la teoría de la figura humana en el nacimiento, la teoría ecléctica, lo que es la teoría del nacimiento y su prueba, la teoría de la prueba del nacimiento y la teoría de la persona por nacer. También están la situación del concebido, el cálculo de la concepción en el derecho venezolano. ¿Qué explica cada una de esas teorías? Cuando nos referimos a cada una de esas teorías, todas ellas tienen un postulado, es decir, una convicción de por qué se da esa personalidad del ser humano, desde nuestro nacimiento hasta que fallecemos. Ahora bien, nosotros nos deberíamos de preguntar qué es para nosotros un nacimiento. Y vamos a hacerlo comenzando desde este punto de vista. ¿Qué es para nosotros un nacimiento? Si yo les preguntara a cada uno qué es para ustedes un nacimiento o qué conceptualización manejan ustedes en relación a un nacimiento, ustedes me podrían indicar qué es un nacimiento. Vamos a comenzar con el compañero Anthony. Anthony, por favor. Podríamos decir que el nacimiento se da cuando el feto que se estuvo formando durante 9 meses en el vientre de una mujer sale del cuerpo de esta mujer y entra en el mundo, entra como una persona individual a este mundo. Podría decir que ahí se dio el nacimiento, para hacerlo de una manera coloquial, no directamente jurídica. Ok. Carlos, por favor. Considero que el nacimiento, cuando ya básicamente nace y tiene sus derechos ya, natural. Eso sería todo. Ok. ¿Algo más que quieras decir? No. Bueno, vamos a pasar a otro compañero. Dígame, hermano. El nacimiento, como dijo el compañero, también se alargó durante 9 meses. Y al nacer tiene sus propios derechos, es una persona que es natural. Muchas gracias. Señora Vadillo, ¿qué es para usted el nacimiento? Ok. Con deberes y derechos. Ok. ¿Algo más? Compañero, Bueno, ¿qué es para usted el nacimiento? si hablamos como del nacimiento del niño, de una persona, podría decirse como el compañero Anthony, que es un feto, que está 9 meses en el vientre de una mujer, que nace.
pero si lo hacemos como por un concepto más general, se diría como es algo procreado, algo creado como nuevo. Entonces sería también como un nacimiento también. Ok. ¿La señorita? ¿Qué opina usted del nacimiento? Bueno, es la existencia de un ser humano. O también se podría decir nacimiento de algo también. ¿Una qué? O sea, el principio de algo. ¿El principio de algo? Claro, el nacimiento Ok. del principio de algo o la existencia de un ser humano. Ah, muy bien. Señorita, Dubraska. Es la separación del feto de la madre. Ok. Es la primera condición para adquirir capacidad jurídica. Muy bien. ¿Algo más? No. Ok. ¿La señorita? ¿Qué es para usted un nacimiento? En pocas palabras, es un proceso mediante el cual un ser vivo, generalmente un ser humano, Ujú. llega al mundo. ¿Llega? Llega al mundo. Ah, ok. ¿Algo más? No. Ok. ¿La señorita presente por acá? ¿Qué es para usted un nacimiento? Bueno, yo pienso que es el momento en el que termina el proceso de gestación y comienza la vida de un nuevo ser vivo. O sea, una nueva vida independiente, pues, creo. Ok. ¿La señorita acá presente? Yo también pienso que es como que o sea, la existencia del ser humano y es como darle vida, no sé, a ese bebé cuando ya se termina el tiempo de gestación. Ok, muy bien. Bueno, tal cual como ustedes lo han inferido, es el nacimiento de algo, ¿no? En este caso estamos hablando al ser humano, ¿no? No estamos hablando de un animal, el nacimiento de una planta, no. Estamos refiriendo justamente al ser humano. Y entonces, para esa concepción de ese nacimiento, existe estas mismas teorías que les había explicado anteriormente, que las vamos a desarrollar aquí de forma paulatina en relación a la teoría de cada uno de los postulados, de cada una de esas personas que tienen alguna concepción de qué es el nacimiento y cómo se generan estos nacimientos. Por supuesto, el nacimiento es la separación tienen, por ejemplo, el nacimiento es algo que ya está concebido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, conciben su niño, ya ellos pasan por un ciclo ya sus 9 meses, y ya por supuesto, tal cual como lo dijo Dubraska, si mal no recuerdo, se desprende de ese útero materno y viene a formar parte de esas personas con deberes y con derechos. Y de allí parte lo que es el sistema de la teoría de la personalidad del ser humano. En este momento se adquiere entonces lo que es la vida independiente porque ya esta persona se separó. Se separó de ese vientre porque ya tenía ya los 9 meses ya de gestación y cuando sale de ese mundo interno ya forma parte de una nueva vida pero de forma independiente. Acuérdense que aquí nosotros nacemos solos y nos morimos también solos. Sí, eso lo vamos a ver también en lo que es la parte del sistema de conmoriencia que lo tenemos por acá. Ok, lo que es la parte de la conmoriencia y el sistema de... ¿Dónde la ven? Aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. Conmoriencia está acá arriba. Ah, la persona jurídica. Ok, listo. Premoriencia y conmoriencia. Perfecto. Creo que estoy más ciego que ustedes. Y entonces, en relación a eso, se refiere a la conmoriencia y a la premoriencia, es decir, el nacimiento y la muerte del ser humano. Para los efectos de todas esas teorías, se infiere de que, por ejemplo, en la teoría del nacimiento, vamos a explicar lo que es la parte de la teoría de la concepción. Justamente ustedes acaban de dar una teoría relacionada a la concepción del ser humano, de esa concepción del hijo en el vientre, en el útero materno, y que después se desprende a los 9 meses a formar parte de una sociedad con una vida totalmente independiente. Y en el transcurso de ya el nacimiento ya se considera que tienen derechos y deberes. Sobre todo las personas, por ejemplo, que tienen bienes, que más adelante van a hacer un litigio porque de repente presumen de que ya tienen ya unos bienes ya
consagrado, ¿no? Que les pertenece. Mucho antes del nacimiento, ¿no? Mucho antes del nacimiento. Incluso hay teorías que dicen que es mucho antes del nacimiento. Pero la personalidad o la concepción, muchachos, del ser humano viene a ser de forma independiente y es donde nosotros vamos a estudiar cada una de estas teorías de la concepción. La teoría de la concepción, esta teoría sostiene que la vida humana, independientemente, tal cual como lo estamos indicando, comienza en el momento de la concepción. ¿Qué es para ustedes la concepción? Cuando se da la junta del óvulo con el espermatozoide, en ese momento. Sí, cuando se concibe. Ok, la concepción viene del concebimiento, es decir, la concepción, cuando se concibe algo. En este sentido es cuando da vida a un ser humano, es decir, en este caso un niño. Y que la personalidad jurídica del ser humano debe comenzar en dicho momento. Estas son teorías. Esta es la teoría de la concepción, ¿sí? A partir de ese momento de la concepción es que empieza a tomar vida esta teoría. Es la primera teoría que tenemos acá de la personalidad humana, del ser humano. Esta teoría de la concepción indica entonces, muchachos, que sostiene que la vida humana independientemente comienza en el momento de la concepción. Todo a partir del momento de la concepción. De ahí se concibe todo. Corea del Sur toma en cuenta esos 9 meses para la edad de la persona. Para la edad de la persona, es correcto. Ajá. Y que la personalidad jurídica del ser humano debe comenzar en dicho momento. O sea, que a partir de esa concepción, ellos refieren de que es la que ellos sostienen y que esa es la verdadera. Acuérdate de que en una oportunidad nosotros hablamos acá que cada quien tenemos una verdad. Cada quien defiende un postulado, ¿sí? En la vida siempre vamos a nosotros defender una verdad, un postulado. Lo importante es cómo nosotros lo hagamos y de qué forma nosotros utilicemos los mecanismos para nosotros probar algo que realmente nos esté perjudicando o de repente algo que nos interese. Y entonces allí nosotros tratamos en lo posible de desvirtuar cualquier situación. Entonces a eso se refiere la teoría de la concepción, muchachos. Luego vendría entonces la teoría del nacimiento, de la cual se desprenden 3 teorías, que las vemos acá, que son las teorías de la vitalidad, la teoría de la viabilidad, la teoría de la figura humana en el nacimiento. Entonces, esta teoría de nacimiento, esta teoría sostiene que la personalidad del ser humano comienza justamente con el nacimiento. Acuérdense que la otra era por la concepción, ¿sí? Ok. Cuando ya se concibe algo. Y esta es nada más por el nacimiento. Ajá, porque consideran que antes el hombre no tenía una vida independiente. Esta es la teoría del nacimiento. Y entonces de esta se desprende, muchachos, lo que es la teoría de la vitalidad. Vitalidad, la teoría de la vitalidad. ¿Qué les da a ustedes referir que es una vitalidad? ¿Qué es una teoría, por lo menos, qué es vitalidad para ustedes? ¿Ah? ¿Cómo? Está asociado a la vida. Muy bien. ¿Anthony? Sí, ya vida, independencia. Ok. Ya, aunque cuando se concibe realmente el feto comienza a tener vida a partir del tercer mes. Ok, muy bien. Bueno, Ok. entonces allí podríamos decir que la vitalidad se da desde el nacimiento, porque el feto es independiente Ok. y está totalmente vivo por fortuna. Justamente una teoría que le dan forma al feto, ¿no? Al ser humano, que empieza ya como a formarse a partir de ese tercer mes, ¿sí? Que ya por lo menos pueden concebir. Entonces, en esas teorías, vamos a ver cada una de esas teorías acá. Carlos, ¿qué es para usted una vitalidad? ¿Qué le suena a la palabra vitalidad? Vida, tener conciencia, propio. Ok. ¿El compañero? ¿Cómo? Sí, bueno, todo está relacionado a la vida. Sí. ¿La señorita? La señorita aquí que está viendo... Vitalidad es como, Ajá. no sé, algo, no se lo veo desde el punto de vista como que algo necesario para vivir. Ok. Lo veo así. Fundamental. Ajá. Ok. ¿La señorita ya presente? La vitalidad. ¿Qué le suena a usted? ¿Qué es vitalidad para usted? ¿Cómo lo dice? O sea, vitalidad es algo
Ok. Dubraska y la amiga. Es la capacidad de una persona para vivir, crecer y desarrollar. Sí. Muy bien. Es la energía y la fuerza que posee un ser vivo y como han dicho todos mis compañeros está relacionado con la vida. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con la fuerza, la energía, esa es vitalidad, ¿verdad? Vida, vitalidad, vida. ¿El amigo? Bueno, es la vida, así como dijo usted, es fundamental, porque si lo pusiéramos también en otro contexto, vital sería algo como necesario. Ok, la señorita. Lo mismo. Bueno, seguimos entonces. Esto en relación a la teoría de la vitalidad. Dice que el nacimiento se establece para que el feto obtenga personalidad jurídica. Para que el feto pueda tener personalidad jurídica, establece la teoría de la habitabilidad, que solo basta que el feto, es decir, que ese feto nazca vivo, es decir, la persona o el niño nazca vivo, pues, ¿me entiendes? Bueno, en este caso estamos hablando del feto, ¿sí? Así sea unos minutos y después fallezca, pero ya basta nada más que nazca vivo, ¿sí? Hay algunos fetos que de repente nacen muertos, pero hay otros que sí nacen vivos, pero nada más con el hecho de saber de que ese feto, de ese ser que se está formando o que se formó en el vientre materno, en el útero de la madre, nada más basta que nazca vivo para consentir de que esta teoría se aplica aquí, lo que es la parte de la teoría de la vitalidad. Y entonces, allí desde ese mismo momento, obtiene lo que es la parte de la personalidad jurídica. Solo debe nacer vivo. Esa es la única condición, nacer vivo. ¿Sí? Esa es la teoría de la vitalidad. ¿Ok? Tenemos la teoría entonces de la viabilidad. ¿Qué nos dice esta teoría? Que en el nacimiento, en el momento del nacimiento, exige que el feto nazca vivo y aparte de que nazca vivo, nazca viable para la vida. Es decir, que tiene que ser un niño que no tenga deformidades, que salga completamente sano, como dice el amigo Anthony, que no tenga ningún tipo de enfermedades congénitas ni nada por el estilo, ¿no? Señor. Ajá. No aplican a esta teoría de la viabilidad. Aplica en tal caso para la teoría de la vitalidad. ¿Ok? O sea, que tiene que ser apto para vivir fuera del vientre materno. Acuérdese que ya él se desprendió de forma independiente a vivir una vida que lo que le espera como cada ser humano. Como nosotros sabemos que nosotros nacemos solos, como le estoy indicando, nacemos solos y nos vamos a morir solos. Sin nada, no nos llevamos nada de esta tierra. Sí, nosotros aquí estamos de paso. Y entonces es importante, muchachos, que nosotros aprendamos a vivir como ser humano y dar lo mejor de nosotros a todos y cada una de las personas que lo necesiten, pues. De eso va la concepción de estas teorías, y es que es un momento también a veces de reflexión, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos tener mucho dinero, pero si en el fondo nosotros tenemos mucho dinero, pero somos mala gente, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? Lo malo, vamos a llevar las cosas malas. ¿Ves? Entonces, la teoría de la viabilidad nada más indica, o como fundamento principal, exige que el feto nazca vivo y viable para la vida. Vivo y viable para la vida. O sea, apto para vivir fuera del vientre materno, para enfrentarse a lo que venga, pues, lo que le considere o que le toque vivir en ese momento, ¿sí? Ok. Luego pasamos a la teoría de la figura humana en el nacimiento. La teoría de la figura humana. Tal como lo indicó el amigo Anthony, la teoría de la figura humana, ¿verdad? Es la forma que se da en el vientre materno
de ese feto. A medida que vayan creciendo, por ejemplo, vayan pasando los meses o las semanas, ya ese feto va adquiriendo una forma y va evolucionando, esa es la palabra correcta. Y se va formando como ser humano, ya empieza por ejemplo, lo primero que le nace al niño es el corazón, ¿sí? Se parte de esa teoría, ¿cierto o falso? Y entonces, a partir de esa teoría, empieza a nacer lo que es el corazón, lo que son los órganos vitales. Entonces ya tú ves nada más como especie de imagínate tú una figura que uno esté armando con arcilla, ¿no? Entonces le estamos dando más o menos forma, así. Entonces, así más o menos va haciendo. Pero principalmente, como el niño necesita lo que es la parte del oxígeno, de la parte de la comida y todo eso, que es lo principal, se forma lo que es primero el corazón. El corazón es uno de los órganos principales que se forma en el ser humano. Y desde ahí empiezan a formarse los demás órganos, a desarrollarse. En fin, señor. Sí, es una evolución. ¿Sí? Hasta que nazcan, pues. Ya cuando nacen, a su 9º mes, ya tienen su vida independiente tal cual como le estoy indicando. Y esta teoría de la figura humana sostiene que en todo caso acepta la teoría de la vitabilidad o la viabilidad. Ella acepta las dos teorías anteriores, ¿sí? La persona tenía que tener una figura humana, es lo que estamos hablando, el molde, darle la forma. Por eso se llama la figura humana, darle forma y esa forma se concibe a través de un proceso natural de lo que es la parte de la creación, ¿no? del ser humano. Y a medida que vayan pasando el tiempo, los meses, se va formando el feto, hasta que a la final la persona sale de forma independiente. No, acuérdense que nosotros tenemos el decir, nacemos, crecemos, nos reproducimos y después fallecemos, ¿verdad? Eso es primordial. Aquí nadie se va a quedar para semilla, como dicen por allí. Ajá. Aplica una teoría, pero la teoría por ejemplo, en este caso, de la vitalidad, no la de la viabilidad. Acuérdense que la viabilidad está condicionada a ciertos factores o ciertas características. Es decir, la viabilidad todos pueden nacer, tienen el derecho de nacer, todo lo de la vitalidad, ¿sí? Es necesario nada más, la única condición es que nazca vivo, indiferentemente si le falta un extremo superior, inferior, un órgano genital, o que sea, ¿sí? Lo importante allí es que nazca vivo. En cambio, la teoría de la viabilidad es a lo que estamos refiriendo a las personas con problemas, deformaciones, en fin, todo eso, ¿sí? En este caso ya aplicaría la teoría de la viabilidad, ¿sí? De la vitalidad, porque no es un ser considerado según la teoría de la viabilidad como una persona viable, sino una teoría es vital, ¿sí? Del nacimiento, nada más nació vivo y ya listo, porque las demás teorías no va a aplicar. Y por supuesto también aplica la teoría de la figura humana, porque es una figura humana, justamente eso. Indiferentemente que le falte una extremidad, tiene una figura humana. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Ok, seguimos entonces. Entonces, esta teoría de la figura humana en el nacimiento, muchachos, sostiene que en todo caso acepta la teoría de la vitalidad y de la viabilidad, las dos teorías anteriores. La persona tenía que tener una figura humana, y ya la tiene, para poder obtener una personalidad jurídica. Basta nada más que esta persona tenga la figura humana. Ya entra en esta teoría de la figura humana en el nacimiento. Indiferentemente, como está refiriendo la compañera acá, si le falta algún miembro, si bien sea inferior o superior, o alguna condición, pero entra en la parte de la teoría de la figura humana, ¿sí? La que es más exquisita allí es la teoría de la viabilidad, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Se entiende hasta ahora esto, muchachos? Está clarito, eso está clarito. Perfecto. Luego pasamos a lo que es la parte de la teoría ecléctica. Esta teoría combina las teorías de concepción y nacimiento, ¿sí? Que estamos refiriendo a las teorías de la personalidad del ser humano.
¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? De la teoría de la concepción y la teoría del nacimiento. Igual lo que está, de esa misma teoría. Todo eso aplica de la misma teoría. Y sostiene que la personalidad del ser humano comienza con su nacimiento. Esta teoría ecléctica. Pero añade además de esta teoría del nacimiento que el concebido, ¿sí?, se tiene por nacido en cuanto se trata de su bien. Allí el bien de esta persona es lo fundamental, aparte de las toma en consideración las otras, ¿no? Pero se tiene en cuenta lo que es la parte del bien que tenga la persona, es decir, el bien de patrimonial, ¿no? Bien patrimonial. O sea, aparte de las otras teorías, aplican, pero se añade además el patrimonio, ¿sí? El patrimonio que pueda tener esa persona. Esa es la teoría ecléctica. Va asociado a lo anterior, pero se le suma otro elemento que es el bien, ¿sí? Esa es la teoría ecléctica. Entonces tenemos otra teoría, que es la teoría del nacimiento y su prueba, ¿no? Esta teoría indica que la separación del feto respecto al cuerpo de la madre, aun cuando sea prematuro o sea antes o final de la gestión normal, cualquiera sean los medios que se emplearon para ello, para lo del feto, ¿sí? Lo que es las personas que nacen 7 meses, ¿sí, no que se le llama? 7, 8 meses. Generalmente dicen que los de 8 meses no, y que no sobreviven. Los de 7 sobreviven más. Estadísticamente dicen que es eso. ¿Ah? Claro. Intelectualmente está bien, pero no tiene movilidad. Ok. Generalmente, como estamos indicando, sobreviven los de 5. Y los de 5 ya como es el recurso más extremo, así que a él le tocó. Sobreviven los de 7, sí, sobreviven su vida normal. Los de 5 y los de 7. Los de 6 y 8 por lo generalmente no sobreviven, ¿sí? Tienen unas condiciones allí que, bueno, por naturaleza no sobreviven. Pero los 7 mesinos son los que más se sobreviven. ¿Ustedes han escuchado uno que dice 8 mesinos? ¿O 8.5 mesinos? ¿O 5.5 mesinos? No. ¿Sí? Pero de 5 mesinos sí he escuchado algunas cosas ahí. Pero en extremo, pues, para él la vida va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil porque van a ser tal cual como usted lo dijo. No viable. No viable, pero con ciertas condiciones, pero ya está vivo, que es lo importante. Vital, pero no viable. Aplica la teoría vital, tal cual como lo está diciendo antes, pero no la teoría de la viabilidad, ¿sí? Aplica dos teorías, la teoría de la viabilidad, de la vitalidad y de la figura humana, más nada. Pero la teoría de la viabilidad no la aplica. ¿Estamos claros ahí? Ok. ¿Alguna pregunta? Pregunten porque estos son temas de examen, muchachos. Ay, Dios. Y no se me pongan así agrios porque el examen va rudo. Bueno, hasta aquí estamos bien, ¿no? Estamos entendiendo bien acá. El nacimiento nada más es separación del cuerpo del feto y de la madre. Ajá. No hay que, por lo menos, el niño llora o respira y nada más es eso. Ok. Generalmente se tiene la concepción, por ejemplo, el niño le dan una nalgada, ¿verdad? Para que pueda, para que él pueda responder. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Cuando los niños salen y se separan de esa parte, él viene de un mundo de comodidad totalmente extasiado, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma. Entonces él está acostumbrado a otra ambientación. En el vientre materno hay unas condiciones para él, para que él sobreviva. Fíjate que él está alimentado, escucha, y todo a través del cordón umbilical. Todo ese es su conducto de comunicación, de alimentación, y es por el cual él se va desarrollando. Todo ese proceso que desarrolla la mamá, todo eso va afectando, incluso las mismas emociones. Cuando el papá o la mamá le hablan, él escucha, y a través de eso se van desarrollando ciertas emociones. Y entonces todo eso es como el conducto principal donde él va a tener la parte vital
para su desarrollo. Alimentación, oxígeno, ¿sí? Él se mueve como si estuviese como pez en el agua, ¿sabe? Está muy acondicionado allí, pues, y las temperaturas están acondicionadas para que él se mantenga. Porque fíjese que una señora que pierda, una señora embarazada, que ya tenga en este caso, un embarazo, ¿no? De riesgo y de repente que haya perdido fluidos, ¿no? O se le rompió la placenta, ¿qué se llama? Y entonces, bueno, pierde los líquidos y todas esas cosas y no se desarrolla el feto como tal. Quien sufre, claro, es el feto, ¿no? La señora también corre riesgo de que también pueda fallecer. O nace con alguna deformidad, algún problema, o de repente está completo porque ya se completó la figura humana, ¿sí? Pero nace con algún tipo de deficiencia, bien sea cardíaca, algún tipo de deficiencia respiratoria, algún tipo de deficiencia de dolencias, en fin, todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Y entonces, ¿qué pasa? Él viene a estar de un mundo cómodo, un mundo ideal, ¿no? Para enfrentarse, o pasa a ser un solitario. Porque una vez que ya, después de los 9 meses que se desprende, él está solo. Claro, tiene, por supuesto, las personas que lo quieren, que lo están esperando. Sí, ya él pasa a ser una vida totalmente independiente y de ahí en adelante solo. Y nosotros, como les indiqué, nosotros somos solos. ¿Sí? Indiferentemente también el cariño que tengas de la madre, del padre, de los tíos, de los primos. Pero siempre en la vida uno siempre va a estar solo y solo uno tiene que desarrollarse, pues. ¿Sí? Y enfrentarse a lo que sea, lobos, ovejas, como sea, pero siempre uno tiene que desarrollarse de esa forma, de la mejor forma posible, pues. Desde ese punto de vista se plantea esta teoría del nacimiento y su prueba. Perfecto. ¿Estamos bien ahí? Sí. Si yo les hago un examen ahorita, ¿cómo ustedes piensan que saldrá? Vamos a sacar los 7 que Ok, muchachos. ¿Están rapados? Ok. Entonces tenemos la prueba de nacimiento. Ok, para que la prueba de nacimiento, muchachos, se dé, ¿qué les da a ustedes que es una prueba para ustedes de nacimiento? Que el niño haya nacido. Ok, aparte de eso, jurídicamente, ¿qué les da a ustedes una prueba? Correcto, un acta de nacimiento. ¿Usted? ¿También? ¿Señorita? Lo mismo, ok. Ok, estas pruebas de nacimiento, muchachos, están referidas justamente a eso. Una vez que el niño haya nacido, por supuesto, a través de los registros civiles, anteriormente eran a través de la jefatura, de los órganos, donde naciera. Entonces se iba y se registraba el niño y le daban una constancia, ¿no? Donde le dejaban las huellas incluso de los piececitos, como unas huellas dactilares, ¿no? Cada acta de nacimiento, ese es como un acta de nacimiento, como el certificado de origen de ellos, ¿sí? Donde nacieron, dejan constancia del peso, si nació, incluso hay unos que le colocan si es viable o no, o con alguna patología que haya nacido, o alguna condición. Incluso hay unos bebés que nacen y los someten también a lo que es la parte de una recámara para que ellos se vayan acondicionados, un incubamiento, ¿no? Para que a través de ese tiempo ellos más o menos vayan recuperándose y se vayan adaptando y los vayan ayudando. Eso en el caso de los niños que nacen con algún tipo de deficiencia respiratoria, cardíaca, de repente con algún tipo de amarillamiento. Entonces los ponen en esas lámparas como si fuesen unos pollitos para que, ¿me entiendes? Para que se vayan incubando allí y vayan adaptándose nuevamente con unos cuidados intensivos totalmente dedicados para ellos. Y una vez que ellos salgan, por supuesto, le dan de alta, ¿no? De aldea de alta y bueno, ya consideran de que ya el niño está viable. Si él sale, generalmente se hacen de una vez. Anteriormente se hacían, por ejemplo, nacían, y la maternidad o las medicaturas rurales, generalmente no le daban esa constancia así como antes, ¿no? Sino tenía que hacerlo a través del registro civil, ¿sí? Hoy en día, una vez que tú nazcas, por ejemplo, la señora que dé a luz, ya el niño sale ya registrado con todo lo... Si no lo dejan, no, o sea, no le dan de alta, pues.
tienen que salir registrados totalmente, de todo. Eso es una ley ahora, pues. Un requisito indispensable. Porque si no, no le dan de alta. Anteriormente no, anteriormente tenía que hacer otros pasos. Nacía, te daban un acta de nacimiento y después tú eras que ibas a hacer el acta de nacimiento, lo que es la parte, la prueba, ¿no? Y entonces esta acta de nacimiento, muchachos, que es la prueba del nacimiento, se está referida al acta de nacimiento expedida de un centro asistencial donde ocurrió el nacimiento. Eso se hacía anteriormente. Y además de eso, ya te doy la palabra, además de eso, la persona tendría que ir al registro. Hoy en día no, todo eso se hace a través del registro, porque hay un registro en cada hospital, en cada clínica. Y en tal caso que el nacimiento se produzca en alta mar, también hay una serie de requisitos donde el capitán de buque tiene que, por ejemplo, acercarse al sitio más cercano, al puerto más cercano, y notificar de forma inmediata el nacimiento de ese niño. ¿Sí? Entonces le tienen que hacer su acta, todas esas cuestiones. E incluso ellos tienen un personal capacitado, pero por generalmente ellos se van a tierra o puerto seguro más cercano para notificar ese nacimiento a través de las vías diplomáticas. Eso es interesantísimo. Sí, igual que con los aviones. Igual que con los aviones, igualito. ¿Sí? Pero más se da a nivel de buque, de mar, ¿no? Porque es el tiempo, más tiempo. Porque se puede producir un nacimiento y entonces tienen que notificar esos nacimientos. ¿Sí? ¿Seguimos? Eso se discute después. Acuérdense que eso está después de tantas millas náuticas. Eso hay que discutir. Ajá. Acerca de eso. Mi mamá ¿nació en un barco? se le queda uno con respecto a eso, porque ella me dice que las actas de nacimiento de antes decían que, bueno, el niño de la señora tal, la mujer tal, y el que se dice ser el padre tal y tal, pero decía así realmente. No. Anteriormente. Porque mi mamá se juega conmigo con eso, me chalequea, con respecto a mi papá, un juego y broma. Yo quería saber si eso era cierto. No. Generalmente ocurría de esta forma anteriores, o sea, en años anteriores, en tiempos pasados. Que por ejemplo, generalmente la mayor parte de los nacimientos se producían de forma natural. ¿Qué quiere decir de forma natural? Que por ejemplo no eran reconocidos por sus padres, ¿sí? Que después el padre era que iba a reconocer a sus hijos, eso sí él quería. Porque anteriormente ni siquiera pruebas de paternidad hacían, porque no era considerado como necesario. Basta nada más que la persona reconociera si era hijo o no. Entonces lo sacaban por ciertas características o ciertos rasgos. Claro, este es mi hijo, sí, vamos a reconocerlo. ¿Ven? Y entonces generalmente es así, se hacía de esa forma. Y le daba el apellido, como dicen, le otorgaba el apellido a la persona. Y entonces ese hijo ya no iba a ser un hijo natural, o lo llaman por ahí bastardo, ¿no? Como dicen. Así se le dice. Entonces fue reconocido por su padre y el padre tenía la obligación y deja constancia de que él le está concediendo el apellido al hijo, ¿no? Y ya esa persona puede utilizar, el hijo puede utilizar el apellido de la madre, del padre y de la madre, padre y madre, ¿sí? Ya no puede llevar el nombre, el apellido de la madre. Si la madre tiene dos apellidos, llevaría los dos apellidos. Ese es un hijo natural, ¿sí? Generalmente hay mucha gente así, por ejemplo, que si Pérez, porque la madre tenía un solo apellido, y le pondría Pérez y le volvían a decir Pérez. Eso ocurría mucho. Si usted está seguro que se parece a su papá, pero para que usted salga de duda, hijo, hágase su prueba de paternidad y listo. Hoy en día todo eso está avanzado, ¿verdad, Anthony? ¿Qué opina usted? El papel lo dice todo. El papel aguanta todo, ¿no? Hay una cosa que yo digo que indiferentemente de las pruebas y todo eso, el hijo tiene que saber esa afinidad y tiene que saber
el hijo ya dice, coño, si ese es mi papá, donde vaya. Por los mismos rasgos, por las mismas condiciones, porque hay cosas que son inevitables, ¿me entiendes? Tu forma de actuar, incluso heredas el carácter de tu papá, de tu mamá. Y tú dices, ay, Dios mío. De tu mamá no lo dudes porque va a salir de allí, ¿sí? Al menos que entre las dos personas haya algún tipo de complot y que de repente seas adoptado, pues. Como en muchos casos indica y te diga. En muchos casos se lo he comentado que yo siento que no soy igual a él. Es que no podemos ser igual a nadie. O sea, nosotros tenemos una personalidad única. O sea, con respecto a la conducta, Claro. rasgos físicos, sí me parezco a mi mamá. Ok. Pero si le digo, mamá, tú no me adoptas. ¿Tú tienes todavía ese interrogante todavía? ¿Tú también? Está buscando asesoría. Ah, ya. Anthony, ¿cómo lo ayudarías tú allí en una asesoría si fuese abogado? La prueba, justamente lo que estamos hablando de las pruebas. Eso es lo más importante de todo. Pero lo importante, y como les considero a todos, muchachos, el padre no es el que engendra. El padre es el que cría y que vela por su muchacho por el fin de todos sus tiempos. Porque mucho, de repente, es muy fácil poner la semilla y perderse. Pero padre es el que cría. También es importante tomar en cuenta el que engendra y el que cría. ¿Sí? Si esas dos figuras, o sea, esas dos teorías se dan perfectamente, muchachos. Pero padre no es nada más el que pone la semilla y se va. Y después dice, ese es mi hijo, cuando está en la buena, porque la vida le pasa factura, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso uno tiene que siempre obrar bien, en lo posible, ¿no? A veces que uno obra mal, pero son cuestiones como le vaya viniendo la vida, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, ¿se entiende, muchachos, esta teoría del nacimiento y su prueba? Ok. La prueba de nacimiento era, ¿qué era? Estábamos, sí. La prueba de nacimiento. Que era el acta de nacimiento expedida en el centro asistencial. El centro asistencial es el hospital, las medicaturas, algún sitio ambulatorio, en este caso, por ejemplo, si nace un dispensario de los médicos cubanos, también esa es una prueba. Pues ellos tienen que levantar un acta, unas cuestiones para dejar constancia de que esa persona nació. Y en las condiciones de las teorías aplicables. Si el niño nació viable, si el niño nació en condición de vitalidad, de la figura humana, todo eso. Ellos van a explicar en su informe allí. Entonces, en esta prueba tenemos entonces el acta de nacimiento expedida en el centro asistencial, donde ocurrió el nacimiento, y tenemos la partida de nacimiento expedida por la primera autoridad civil de la parroquia correspondiente. Eso se hacía mucho en los pueblos. Anteriormente no se llamaba registro civil, ¿no? Se llamaba jefaturas, que eran las primeras autoridades, que incluso existían comisarios que eran como la primera autoridad de esa jefatura. Era un jefe civil y era el que dejaba constancia y que firmaba esa partida de nacimiento. Hoy en día no, porque ya pasaron a ser registros civiles. Entonces, la mayor parte de estos registros civiles, muchachos, están en todos los hospitales. Como les indiqué, ningún niño que nazca, que se produzca un nacimiento en algún centro asistencial, van a permitir de que salga, pues, porque de repente obviaron no colocarle los datos, no darle esa partida de nacimiento, porque pues van a tener problemas, ¿sí? Y entonces acuérdense que siempre partimos del criterio de lo que uno no ve, no existe. ¿Qué dice? Solo una cosa, Dios, ¿sí? Pero eso está por otro, no es connivencia, ¿viste? Bueno, entonces estas son las pruebas de nacimiento. El acta de nacimiento expedida en el centro asistencial, hospital, centro ambulatorio, centros cubanos, médicos estos cubanos, en cualquier centro, donde indiquen cómo ocurrió el nacimiento. La partida de nacimiento expedida por la primera autoridad civil o de la parroquia correspondiente. Esas son las dos pruebas fundamentales para que aplique esta teoría, ¿sí? Que es la prueba de nacimiento. Estas dos teorías. La prueba de nacimiento, que es el acta de nacimiento, y la partida de nacimiento. Dos que son elementales. Ok, luego pasamos a lo que es la parte de
las personas por nacer. Aquí están. Esta teoría está referida, muchachos, en nuestra legislación. Se refiere a que el principio de la teoría de la vitalidad. Pues eso es lo principal, es que la persona nazca viva, ¿verdad? Sí, vitalidad. Estamos correctos. Esto está referido en el artículo 1143 de nuestro Código Civil. Si alguien por favor puede leer el artículo 1143. Ajá. 1143, ¿quién me hace el favor de leerlo? ¿O lo leo yo? Y me pongo un punto yo mismo. Artículo 1143. Pueden contratar todas las personas que no estuvieron declaradas incapacitadas. 1143. 1143, Anthony. Sí, estoy en 1143. Porque estas son las personas por nacer, por nacer. Los acreedores y todos los que tuvieron legítimos intereses, algo así. No, lo que dice la ley. 1143. Código Civil. Ok, entonces, ¿qué aplica esto? Acuérdense que estábamos hablando de que había una teoría que aplicaba en cuanto al patrimonio, ¿verdad? A esto se refiere, a esa teoría de las personas por nacer. Es decir, a la capacidad. En cuanto a capacidad, ¿sí? Sí, 1143. En cuanto a la capacidad de las partes contratantes. Porque ya a partir de esa teoría establece la persona por nacer que ya tiene ya como derechos y deberes, ¿no? Ahí volvemos otra vez, derechos y deberes. Ah, claro, que como estamos hablando de nacimiento y esa ley, pues tenemos duda, o sea... No, porque acuérdense que habíamos hablado anteriormente de una teoría que adicionalmente a la teoría de la vitalidad y la teoría de viabilidad aplicaba otra en cuanto a los bienes, ¿sí? Aparte de la teoría humana. La ecléctica, es correcto. Que se toma en cuenta se toma muy en cuenta lo que es la parte del patrimonio. El patrimonio, muchachos, está referido a los bienes reales, a los bienes que a esa persona les pueda corresponder. Por ejemplo, ese niño nace, vamos a poner un ejemplo hipotético, ese niño nace y nace bien, viable, aplica todas las teorías, ¿sí? Y a los días fallece la madre o el padre que les va a dejar la herencia, ¿no? Entonces ya a ese niño le van a nombrar como un tutor, ¿sí? Un tutor para que tenga la responsabilidad hasta que esa persona sea ya mayor de edad y pueda disponer del bien, de esos bienes. A eso se refiere a esa teoría. Se suma la teoría ecléctica, ¿sí? En cuanto a la parte del patrimonio, esos derechos reales. ¿Sí? Cuando hablan de derechos reales, le dan a entender que son patrimonio, bienes tangibles, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, ¿sí? En bienes, ¿sí? Lo que existe. Y esa persona va a tener ese acceso a esos derechos, ¿sí? Y entonces, hasta que esa persona se forme como mayor de edad, a través de su tutor y toda esa persona que lo va a guiar para administrar todos esos bienes que les dejó sus padres, estando ya él, por supuesto, ya teniendo unos meses o unos años. Eso puede ocurrir, la muerte puede ocurrir, muchachos, en cualquier momento. Y entonces le dejan esa situación a ese niño, pero el Estado le nombra un tutor, ¿sí? Entonces, para que vele por toda esa situación. Y... Eso lo quería preguntar. En caso de que abuse de esos bienes... No, bueno, tendría unas consecuencias, ¿no? Eso no es así que... Eso queda congelado ahí hasta que ese niño llegue a... Todos esos bienes quedan congelados siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de los tutores, hay cierto patrimonio, por ejemplo, para el beneficio. Si dejó cierta fortuna, dinero, todo eso, de allí se va el Estado, a través de ese mismo tutor, se van a administrar la responsabilidad de lo que es la crianza del niño, su alimentación, su educación, de allí tiene que salir todo eso. Pero el tutor va a ser un administrador y él tiene que velar por todo el patrimonio de este niño. Él no puede agarrar ni medio sin consentimiento de esta persona, a pesar de que es un incapaz para decidir, es decir, para tomar decisiones en cuanto a lo que le corresponde, pero ese es su patrimonio.
¿Ve? Y entonces como el Estado le asignó un tutor o un curador o un procurador, no, un tutor o un, ¿cómo se llama esto? O un curador, ¿sí? Para que le administre esos bienes. Generalmente se agarra, por ejemplo, personas, si han tenido buenas relaciones con la familia, generalmente un tío, un hermano. Entonces, esa es la persona que va a velar. Porque no van a poner una persona del Estado. Eso no van a agarrar, querer agarrarse la fortuna. Bueno, lamentablemente eso es así. Pero siempre hay que darle un voto de confianza a la familia. Porque primero está la familia y después la gente de la calle. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿le vas a dar un voto primero a la gente de la calle? No. A eso se refiere a eso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una familia, indiferentemente, sí, la familia tiene, o sea, la familia son los primeritos que se van a aprovechar, depende de las circunstancias. Pero como le digo, uno siempre tiene que tener un voto de confianza con la familia. Y entonces, justamente les nombra ese curador o ese tutor para que vele por la integridad física y el crecimiento de esa persona, ¿no? De ese niño. Y entonces, una vez que él crezca, que sea mayor de edad, ya él pueda disponer de esos bienes, él puede nombrar o puede deshacerse del curador, del tutor, de quien sea, ¿me entiendes? Ya entonces ya él administraría sus bienes, ¿sí? Tendría la capacidad de goce, la capacidad de administración, de disfrute, y entonces ya tenía esa capacidad civil, jurídica, para disponer de sus bienes. Ya él no necesitaría un curador, al menos que siguiera esa situación porque la persona tuviese algún tipo de discapacidad. Y entonces entraría la teoría de la no viabilidad. Y entonces seguiría todavía el yugo de ese tutor, ¿cierto? Entonces, a raíz de... Dime. Y en un caso de que ese bien como que se pueda acabar, porque ese bien es el que con el que se va a mantener al niño, ¿no? Ok. A la persona. Y en caso de que se acabe ese bien, por así decirlo, pasa, hay casos en que se acaba. Bueno, depende de la magnitud de la fortuna. Claro, y de la administración. Se va a acabar, por ejemplo, imagínate tú qué tiempo tienes para que esa persona, hay que echar lápiz y número y todo eso, ¿no? Pero se supone de que partiste de algo, de un criterio, tienes un poquito aquí como para comenzar con la crianza de esa persona. Se supone que tú vas a invertir y tratar de lo posible, ese curador, ese tutor, de hacer las mejores inversiones para que se reproduzca ese dinero. ¿Sí? Esa es una de las responsabilidades también que tiene un tutor y un curador. Porque él va a velar por todas las situaciones ¿ves? Porque si no, entonces él tendría, porque como él está nombrado curador o tutor, él tendría entonces que responder por su propio peculio, es decir, por lo que él tenga de su bolsillo, para tratar, porque no va a dejar a un niño indefenso, wow, o lo va a abandonar en una iglesia, mal curador, y eso tiene unas consecuencias, ¿me entiendes? Entonces sería como que en los menores casos que se acabe ese bien. Si se acaba, lamentablemente, bueno, tendrán que trabajar en la parte del tutor, verán cómo tiene que, claro, justamente para eso. La fortuna, sí, si tiene poca fortuna, lógicamente se va a acabar en algún momento. Ahora, si tiene una magnitud de fortuna, ni 10 vidas, pues. Pero con esta situación aquí en Venezuela eso se acaba rapidito, ¿verdad que sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se acaba o no se acaba? Era lo que yo me estaba planteando, profesor. Póngase un caso muy hipotético que existan personas que se estén llevando dinero de un país. Ok. Un caso muy hipotético. Ok. ¿Y qué hacen con toda esa plata? ¿Cuándo la van a gastar? ¿Por qué no la dejan aquí? Eso es un caso muy hipotético. Yo también me he preguntado eso, ¿verdad? O sea, ¿a dónde se la van a llevar? ¿A dónde se la va a llevar? ¿Qué sentido tiene incluso llevársela para donde, aquí mismo? Claro. Aquí, invierte, la ayuda a los demás. Y ocasionándole tanto a maldad a la gente. Y ocasionarle maldad en ese caso muy hipotético. Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿oíste? Realmente. Y está en el interrogante allí, porque no sabemos, ¿sabes? Pero lo que pasa es que, Anthony, en la vida, como no todos somos buenos y no todos nacemos con ese carisma de ayudar a la gente. Y acuérdate que los políticos, cuidado con una cosa, los políticos generalmente tienen otra visión del mundo. Lo de ellos es el facilismo, que no, por ejemplo, deberían de tratar por lo menos de hacer política
que vayan a favor del pueblo, ¿verdad que sí? De todo el beneficio del pueblo, que el pueblo se sienta feliz. Como dicen ellos, mayor suma de felicidad posible. Eso no existe. No se aplica aquí. ¿Ves? Porque entonces, si eso fuese posible con tanta fortuna que nosotros tenemos, ¿cómo están estos sueldos tan caídos? ¿Cómo están esos sueldos de los profesores, de los maestros? Que me da sufrimiento cada vez que yo veo que un maestro cobra nada, nada. ¿Con qué comen? La parte de asistencia, esa gente se enferma. ¿Ven? Todos nos enfermamos. Entonces, hoy en día, ¿por qué no le inyectan recursos a los hospitales? ¿Sí? Abran clínicas, por ejemplo, que sean viables para el pueblo. Con todos esos recursos, aquí tienen como, y les queda todavía, y su conciencia limpia, suave, ¿me entiendes? Y viven su vida, pero no lo van a hacer. No tiene sentido, eso justamente no tiene sentido. Si las cosas fuesen así como nosotros nos las plantearan, pues acuérdate que cada cabeza es un mundo. Alguno en algún momento llegará a ser político, llegará a ser presidente de la República o presidente de otra, bueno, de otra nación no creo, al menos que se tenga otra nacionalidad. Pero van a ocupar cargo más adelante, algún cargo importante. Y es importante que ustedes se lleven también en conciencia de todo esto. Pues. Tratar lo posible de hacer el bien, muchachos, de hacer el bien. Y se van a acordar de mí. De repente yo no estaré en este plano existencial. Y entonces, bueno, muchachos, esa es la situación referente al artículo 1143, que refiere a la teoría ecléctica, que le suma esa parte patrimonial, esa parte de esos derechos reales, de esos derechos tangibles, a ese ser humano, ¿no? a ese niño, que por fortuna del destino perdió su familia. Ajá. Ahora, muchachos, vamos también a leer el artículo 840 del mismo código. En su ordinal primero. ¿Ah? 840. 840. Ajá. Todo el artículo o el ordinal primero. 840, ordinal primero, nada más. Ajá. De la capacidad para recibir por testamento. Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para recibir a intestar. Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que es en el momento de la muerte de ese estado, aunque no estén concebidos todavía. Ok, ¿qué entienden ustedes, muchachos, de la lectura que hizo la señora Badillo? Del 840 en su ordinal primero. Por ejemplo, el 840 dice que son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder intestato. Acuérdense que... Ok, ya le vamos a explicar ese espacio allí. Cuando ellos hablan de suceder intestato, ¿qué les refieren a ustedes? Se refieren a testamento, ¿cierto? Pero el an intestato, ¿verdad? El an intestato son los que están... no, los que aparecen en un testamento que haya dejado la persona, ¿sí? Porque está el intestato, ¿sí? Que son las personas que les habíamos referido, que son las personas que fallecen sin nunca haber dejado un testamento, alguna carta testamentaria, que es por lo generalmente que nosotros nos guiamos, ¿no? Y entonces vamos y resolvemos otra situación, los que queden en este plano le van a resolver, generalmente son las familias, pues, los que están interesados, para reclamar ese peculio, bien sea una casa, algún bien mueble, en fin, todo lo que tenga que ver con bienes, porque realmente basta nada más que uno se muera porque ya sale todo el mundo a reclamar y que pretenden o presumen de que le corresponden algunos derechos. Acuérdense que hablamos de una línea sucesoria en cuanto a la parte de sucesión. Hablamos también del cujo, ¿se acuerdan? El cujo es el causante de la situación. El de cujo, se llama el de cujos. Sí, el de cujo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo hablamos? Ajá, la persona fallecida, que es el causante de la parte testamentaria. Es decir, cuando hablamos del causante, no es, bueno, es algo así como que tiene la culpa, ¿no? Porque se murió y dejó ese problema. A algo así se refiere, ¿sí?
Y entonces ahí aplica esa parte, ¿sí? Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona, que hablamos de eso, que eran los primeros en la parte de la línea sucesoria, ¿sí? Creo que alguien por ahí me preguntó, si mal no recuerdo, de unos sobrinos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí. García, ¿cómo se llama él? No, ella es Kane, el que estaba con Jan, ¿no? No, ese estaba con Luis Mari, señor. Luis Mari. Ok. Pero ella preguntó eso, porque dijo que si no tenía mamá, papá. Que alguien tiene, casado, alguien tiene que, tiene unos sobrinos. claro, si tiene los sobrinos, pues, porque esos son los últimos. Al menos que, acuérdense que hablamos de los hijos, los sobrinos que eran malagradecidos, ¿no? Pues llamarlo de una forma, que nunca, o sea, nunca velaron por esa persona que dejó los bienes, pero ellos quieren reclamar, pues, igualito, y la ley se los concede, pues, ¿sí? Claro, porque no hay nadie. Que eran ingratos, que son unas personas ingratas. Y entonces, igual la ley les concede su oportunidad, pero en último eslabón. Pero para que el Estado no se quede con esos bienes. Porque si el Estado se queda con esos bienes, muchachos, ya todo ese patrimonio, todo ese legado, si tienen, por ejemplo, todo eso se pierde. El fisco lo agarra. ¿Ah? El fisco se refiere a la administración pública, la parte administración tributaria, todo eso. A eso se refiere el fisco. El fisco es el Estado. Cuando habla de fisco, se refiere al Estado como administrador, ¿sí? A eso se refiere el fisco. Toda esa parte que le corresponde, porque acuérdate de quien va a intervenir aquí es la administración pública, bien sea a través de su órgano del CENIA, bien sea a través de los órganos que recaudan impuestos, como por ejemplo la alcaldía, depende de donde haya dejado ese peculio, ese bien, ¿me entiendes? Yo lo asociaba, fisco lo asociaba al CENIA. Porque el CENIA es uno de los órganos más grandes, es el monstruo más recaudador que tiene el Estado. Y entonces parte de ese fisco, ¿sí? El fisco, se habla así de esa forma, el fisco, la fiscalización, es decir, como un decomiso que hacen de esa situación. Entonces, todo eso viene, que no se reclama, todo eso va a caer en ese patrimonio, pero acuérdense que tenemos la administración pública, que es el que rige todos esos órganos de recaudación y de otro tipo, pues, de administración, y entonces todo eso, patrimonio, en el caso de sucesión, todo eso van a caer en el fisco, todo. El CENIA, Hacienda, ¿sabe? Hacienda, lo que es la parte de impuestos, todo eso va para allá. Bien, depende también el bien, pues si es un carro, por ejemplo, impuestos, Hacienda, el CENIA, eso se reparten eso. O sea, eso se pierde. Ojalá que el Estado no me escuche, porque si no me va a meter preso aquí. Pero estamos hablando realmente la verdad. Pues. Eso está en la ley, sí. Lo que está en la ley no podemos hacer más nada. Ok. Entonces, a eso se refiere, muchachos, al artículo 840. Cuando nos referimos a ese ordinal primero, es en relación a la primera parte, ¿saben? Lo que es la parte del intestato. A eso nos estamos refiriendo como ordinal primero. O vamos a llamarlo apartado. Apartado, porque no veo que tiene un ordinal acá. Ok, apartado. Ok. Dice entonces, este artículo, muchachos, sin embargo, pueden recibir por testamento, ¿ves? Porque estos intestatos son los que comúnmente nosotros nos quedamos sin testamento. O sea, no nos dio chance de hacer nada, nos morimos y vienen las otras personas, intestato. Y lo que es la parte del testamento, ¿sí? Están referentes a los descendientes inmediatos. ¿Y quiénes son los descendientes inmediatos en este caso? Los hijos, que eso nunca se lo olvide, los hijos. Los hijos son en la línea sucesoria los primeros. Los de la primera fila son los hijos, ¿sí? De una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador. El testador es el que deja, muchacho, es la persona fallecida, ¿sí? También se le llama. Es un testador. Ajá. Aunque no estén concebidos todavía, justamente. Entonces nos estamos refiriendo a este artículo en relación a la teoría ecléctica, que le sumó, no se lo olvide, muchachos. La teoría ecléctica suma, o es decir, le agrega esta parte
del patrimonio. Todo lo que es la parte del patrimonio, aparte de la teoría de la concepción, del nacimiento por la figura humana, el nacimiento de la vitalidad, el nacimiento de la viabilidad, aplica esa teoría ecléctica, esa teoría de la concepción. Ella asume, es decir, ella reúne todas esas teorías, pero aparte de esa, le aplica la parte del bien. ¿Sí? Patrimonio, exacto. No se lo olvide nunca eso. Ok, ya vimos la teoría de las personas por nacer, ¿cierto? Vamos a leer el artículo 633 del Código. 633. Artículo 633. El hogar no puede constituirse sino en favor de personas que existan en la época de su institución o de los descendientes inmediatos por nacer de una persona determinada, sin menoscabo de los derechos que correspondan a los herederos legitimarios. Ok, esto se refiere, muchachos, también está muy apegado a esta teoría ecléctica en cuanto a la parte de los bienes, ¿no? Está clarito eso en relación al 633. ¿Que es de la situación del concebido? Sí, en cuanto al concebido. Perfecto. Situación del concebido. Ajá, la situación del concebido. La teoría de la situación de la persona por nacer. Persona por nacer, oíste, Antonio. Porque estamos hablando de la teoría ecléctica todavía. En esta parte de la persona por nacer tenemos 3 artículos que son importantes. Vimos el 1143 del Código Civil, 840 y el 633, ¿sí? Que están muy relacionados con esa teoría. Ok, pasamos entonces, muchachos, a la situación del concebido, ¿sí? La situación, de la teoría de la situación del concebido. ¿Qué les da a usted a entender qué es el concebido? Que ya está en el vientre. Ajá. ¿Alguien más? Ok. Dígame. Ok. Ok, esta situación del concebido, el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien. Aquí aplica la teoría ecléctica también. Y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. El artículo 17, ¿quién me lo lee, por favor? 17. Es el siguiente al 16 que determina. Ajá. Bueno, lo leo yo si no hay voluntario, ¿no? ¿Ya? Ah, dale, ve. No se maten tanto, muchachos. El feto se tendrá Ajá. nacido cuando se trate de su bien. Ok. Y para que sea reputado como persona hasta que haya nacido vivo. O sea, Ok. ¿Se entiende eso? Esa teoría va de la mano de lo que es el hecho de la teoría de la vitalidad, ¿no? Claro, ¿Sí? el feto se tendrá como nacido. Como nacido. Si no ha nacido aún técnicamente, Ok. pero se da como nacido mientras esté vivo. Ok. Y acuérdense que aquí estamos aplicando la teoría también ecléctica, ¿sí? Cuando le dicen en la teoría ecléctica, en este caso, hay otras teorías eclécticas que hablan de otras cosas, teorías dogmáticas, ¿sí? Pero en este caso, la teoría ecléctica, cuando les pregunto yo en relación a esto, ya saben lo que van a responder. Le están sumando lo que la parte de los bienes, aparte de las otras, le suman las otras teorías, ¿sí? Y entonces esta teoría de la situación del concebido, nada más que basta que la persona, o sea, el feto nazca vivo, nada más, ¿sí? El feto se tendrá nacido, por nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo nada más. Eso lo establece el artículo 17 del Código Civil, que establece que el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Ya de por sí la persona, el feto, cuando nace ya es una persona, ¿sí? Ya reúne todos esos requisitos de esas teorías que hemos mencionado anteriormente, que son las teorías de la vitalidad, viabilidad y la figura humana.
Ya que reúna todas esas teorías, ya es considerado como una persona, ¿no? Humana, por supuesto. Luego tendríamos lo que es la parte del cálculo de la concepción. Este cálculo de la concepción está referida a que se dispone de que se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que proceden al día del nacimiento. Este cálculo se realiza a los efectos de establecer la filiación. Esto está establecido en el artículo 213 del Código Civil. Lean el artículo 213, muchachos. ¿Quién me lo lee? Carlos. Ah, ya. Ah, ya. 213. Tranquilo, tranquilo, no hay apuro. Por favor. Se presume, Ajá. hubo pruebas en contrario, que Ujú. la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 días, que proceden al día del nacimiento. Ok, muchachos. Esta es una presunción del cálculo a los efectos de la concepción, que ahí establece dentro de esos 121 días, de los 300 que existen en cuanto al nacimiento de la persona, ¿no? De esos 300 días que tienen para nacer. Y entonces, esto está relacionado a lo que es la parte de la filiación. La filiación del ser humano. El 213, sí, del Código Civil. Este artículo va a definir lo que es la parte de la filiación de las personas. Por eso se llama lo que es la parte del cálculo de la concepción. Porque acuérdense que también la parte de la filiación es importante. En cuanto vayan a presumir ustedes o a pretender entablar una demanda, ¿sí?, por algún bien. Entonces, el vínculo de la filiación es importante. ¿Qué les da a ustedes qué es la filiación para ustedes? La filiación. Ajá, pero una filiación. ¿Qué es la filiación para ustedes? Exacto, un vínculo de sangre. La filiación es un vínculo de sangre. En este caso sería padre, madre, hacia el hijo, ¿verdad? Ok, eso se llama una filiación, ¿sí? Es una filiación. Una filiación consanguínea. Eso se llama una filiación. Y entonces, para que nosotros establezcamos o pretendamos realizar una demanda o a realizar un libelo de demanda en contra de una persona por algún hecho ocurrido que a nosotros nos interese, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta este artículo 213 en relación a la filiación, ¿sí? Acuérdense que nosotros vamos a tratar lo posible de probar todos los elementos a través de todos los mecanismos, de todo el procedimiento, desvirtuar o de sostener algunas teorías para nosotros en lo posible recuperar, bien sea para, por ejemplo, que si, ¿cómo les explico? Para obtener, reclamar, ¿sí?, algún patrimonio. Entonces es importante este artículo 213 que es relación a la filiación. Eso incluso hay que probarlo en un tribunal, ¿sí? Lo que me estaba hablando el amigo allí, la filiación consanguínea, ¿sí? A eso está muy referido también a eso. ¿Oíste? Una prueba de paternidad, no tanto la de maternidad, porque generalmente quien exige siempre la prueba es el papá, ¿no? Por la duda, la cosa. Ah, este parece un mono, no, este parece, ¿me entiendes? Tiene otra figura, pero no parece mi hijo. Entonces, hay que hacerle la prueba. Entonces ya Anthony te dio ya un adelanto, ¿no fue? Ok. Entonces, ¿se entiende, muchachos, eso? Ok. ¿Quedaste claro ahí de la afiliación? No, ¿verdad? No quedó muy claro. Todavía, sí. Todavía tiene la duda todavía. No, pero esa duda usted la resuelve ya con su familia. Ok, muchachos, entonces seguimos acá. Es importante a veces reírnos un poquito para atrás de, ¿sabes? Ok.
Tenemos entonces, por última, la teoría del derecho venezolano. ¿Qué establece esta teoría? Acuérdense que les indicamos anteriormente, la teoría del derecho venezolano está referida más que todo al Código Civil, que es por el cual, y la herramienta fundamental por el cual nosotros debemos guiarnos en todo procedimiento, ¿no? Y también está uno que establece los mecanismos o el proceso para nosotros establecer algún tipo de demanda, algún tipo de requerimiento, que es el Código de Procedimiento Civil. Por allí, de esos códigos, nosotros podemos establecer esas conjeturas. Entonces, ¿qué pasa? El derecho venezolano se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días, que establece el artículo 213, ¿no? Que es en relación a la afiliación, ¿sí? Ok. Esta es una prueba, muchachos, que nosotros podemos probar con esto, de los 300 que proceden al nacimiento. De allí se concluye que el legislador consideró que salvo prueba en contrario, cuando dicen salvo prueba en contrario, es decir, otra prueba que no desvirtúe o no eche por tierra la teoría anterior, se sostiene la que al principio se inculcó o se llevó en un procedimiento. La duración mínima de la gestación de un niño que nace vivo es de 180 días, ¿sí? Y la máxima son 300. Eso es lo que establece lo que es la parte de la afiliación. En efecto, entre estos 180 y 300 anteriores al nacimiento, ambos inclusive, hay 121 días, según los cálculos que hicieron los expertos en esta área. Ok. ¿Ah? Ok. Que dicen los teóricos que según el artículo 213 que estamos refiriendo, ¿no? Que estamos refiriéndonos es a la afiliación, ¿sí? A la afiliación. Acuérdense que esto en parte al cálculo de la concepción del ser humano. Ok. Y que el artículo decía que dispone que se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días, dice la legislación, de los 300. Y entonces, de ese cálculo, ellos hicieron una operación matemática, indicando que de allí se concluye que el legislador consideró que salvo prueba en contrario, la duración mínima de la gestación, es decir, del embarazo, ¿sí? Que nace vivo es de 180 días y una máxima de 300, ¿sí? En efecto, entre estos 180 y 300 anteriores, la máxima es de 300. No puede pasar de allí. Y entonces, el nacimiento, ambos inclusive hay 121 días, según la cuenta que ellos indicaron acá, el legislador. Puede ser que quien establece estos términos es el legislador. Ok, con eso concluimos, muchachos, esa parte de la teoría. Ya sabemos entonces qué es el nacimiento, ¿sí? Ya ustedes explicaron qué era el nacimiento. Igual yo les voy a hacer una guía muy práctica para que también la tengan y puedan. Ok. Muchachos, nuestro Código Civil como principio general de materia de inicio de la personalidad de individuo de la especie humana es la teoría de la vitalidad, de modo que en principio ocurre con el nacimiento. En nuestro código, la teoría aquí se aplica cuando la persona nace. Acuérdense que tenemos lo que es la parte de la prueba fundamental, que era el acta de nacimiento y la partida de nacimiento, ¿no? Esas son las pruebas fundamentales cuando una persona nace. Ok. Este principio, acepta la tesis ecléctica, ¿no? En el derecho común europeo, en relación con el concebido y la inclusión de algunas normas con respecto a quienes sean concebidos y cerca del cálculo de la concepción. Entonces, habíamos hablado que era para nosotros un nacimiento. Un nacimiento es la separación del feto, ¿sí? Que estamos hablando, respecto al cuerpo de la madre, aun cuando sea prematuro, sea de cualquier tipo de consecuencia que tenga el niño, deformidades, ¿sí? Y ya antes del final de la gestación normal, ¿sí? Cualquiera sean los medios que emplearon para ello.
Eso en cuanto a la parte del nacimiento, muchachos. Ajá. Ok, ¿quién es el ente encargado de determinar el nacimiento de un ser humano? Ajá. El ente. Ajá, pero ¿quién es el ente? El ente encargado de determinar el nacimiento o no de un ser humano. En principio, cuando se da ese nacimiento del ser humano, ¿quién es el primer contacto que tiene el niño? El médico, justamente. Acuérdense que el médico también es una entidad. Todos somos una entidad. Pero el primer contacto que tiene el niño antes de nacer es el médico. Y el médico es el que siempre va a llevar todo ese proceso. Y es el que puede decidir si el niño vive o si el niño muere. Es la realidad, muchachos. No estoy hablando una cosa del otro mundo. Realmente el médico es tan primordial y es el que decide quién fallece y quién no. Los niños. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Y entonces ese primer contacto que tiene ese niño al nacer va a ser el médico. ¿Sí? Él es el que va a determinar a través de sus procedimientos quién es el niño que va a fallecer o el niño que va a luchar por su vida. Claro. ¿Okay? Exacto, pero justamente se parte de esa teoría de que es el médico que tiene esa potestad, ¿no? Porque es con quien lleva toda esa parte del nacimiento. Y es el primero, conjuntamente con la enfermera, quien le da la nalgada para que el niño vuelva, respire o se adapte, porque el niño está todavía como extasiado, que habíamos dicho la palabra, de ese mundo tan maravilloso que es esa gestación en ese ciclo del vientre materno, ¿no? Entonces sale a otro mundo a experimentar, pobrecito, a experimentar y a enfrentarse los problemas y la cosa, sin haberlo pedido, es correcto, pero así es la vida, pues. Ok, ya nos queda poco tiempo, muchachos, ya vamos a terminar la clase, pero vamos a terminar estos puntos para que nos llevemos claro esto, ¿sí? Rapidito, vamos a darle. Ok, corresponde entonces a la medicina legal, en este caso los médicos, ¿verdad? Mediante el método llamado dosimasia, que son con D y con C, dosimasia, que son diversos procedimientos para determinar si el niño llegó a respirar. Por eso que tratan en lo posible los médicos de darle su nalgada para que agarren su impulso y vuelvan otra vez a... Exactamente. Existen entonces pulmonares, lo que es la parte de la hidrostática, la óptica, la histología y la digestiva. Toda esta parte de la parte pulmonar se refiere a esta parte de la medicina legal. Es decir, el médico es el que hace todo ese procedimiento para que todo ese sistema pulmonar, digestivo, todo eso, vuelve otra vez el niño a agarrar como la vida nueva para que le espera. Por eso que hacen eso, pues. Y así determinan si el niño está vivo o no. O viable. Y el abogado cuando lea eso sabe a qué se refiere. Ya sabe a qué se refieren. Ok, muchachos, entonces, volvemos aquí. La situación del concebido en el derecho civil, ¿no? ¿Qué era? Ok. ¿Quién es el encargado del nacimiento? Ya lo explicamos, ¿no? ¿Cómo se considera un niño nacido? Ok. Ajá. Ok, basta que éste haya salido totalmente del seno materno. También se aplica esa teoría. Aun cuando todavía no haya nacido cortando el cordón umbilical. Aún sin haberse separado del cuerpo de la madre, de esa conexión que los mantenía en una condición muy especial, todavía así se mantiene lo que es la parte de la condición primordial para considerar que un niño haya nacido vivo. ¿Sí? A eso se refiere esta parte de este punto, que cómo se considera que un niño ha nacido. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, muchachos? Es más de lo mismo lo que nos estamos explicando, pero de otros puntos de vista. Ok, la otra parte es la carga de la prueba en el caso del nacimiento de un niño, ¿sí?
¿Qué les da a resumir a ustedes eso, muchachos? Todo lo que contiene el acta de nacimiento. Ok, es la prueba, ¿verdad? ¿Cómo se prueba legalmente el nacimiento? Acuérdense que le diferimos dos cosas, ¿no? Acta de nacimiento y la partida de nacimiento. Eso. Claro que yo le voy a preguntar un examen, pero más riguroso, ajá. ¿Qué es una partida de nacimiento? Ustedes van a explicarme qué es una partida de nacimiento, cómo se obtiene. No es nada más, bueno, una partida de nacimiento y el acta de nacimiento. No, explíquenme. ¿Sí me entienden? Ah. Ok, mediante la partida de nacimiento y su defecto, la sentencia también, supletoria correspondiente. En este caso estamos hablando de el acta de nacimiento y la partida. Ok, luego pasamos, muchachos, a la situación del concebido, ¿no era? En el derecho civil venezolano. Ajá. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, bueno, tienes que resolver ese problema ya, hermano, en su casa, ¿verdad? Bueno, ya Anthony te dio las primeras luces. Ah, bueno. Esa va a ser una pregunta de examen para usted. Ok, entonces seguimos aquí, muchachos. Ok, estamos hablando entonces de quién lleva la carga. Vamos a terminar esta parte del punto de quién lleva la carga de la prueba en el caso del nacimiento. ¿Sí? Ok, la parte de la carga de la prueba, muchachos, la lleva quien afirme que el niño nacido con vida, es decir, el que le corresponde probar que nació y que fundamentalmente una pretensión con el niño que nació vivo, es el que va a probar, o sea, es decir, es que va a probar que el niño haya nacido vivo. Eso siempre se prueba es para los efectos del patrimonio, porque acuérdense que siempre andan buscando la parte monetaria, exacto, money. Eso no es porque van a probar porque quieren probar, no. Exacto. Igualmente que quien alega un derecho que corresponde en el momento del nacimiento de una persona, y en particular el orden cronológico en el que ocurrieron los nacimientos de dos o más personas. ¿Sí? Tiene entonces la carga de probar el momento del nacimiento. Acuérdense que en el caso de los niños, uno hereda primero y el otro hereda después, pero para eso está lo que es la parte de la conmoriencia, ¿sí? De la parte de quién nació primero, para determinar a quién le corresponde esos derechos. Y eso, más que todos los derechos. Ok. Entonces tenemos la otra parte de la situación del concebido en el derecho civil. ¿Sí? Esto se refiere, muchachos, a que el feto se tiene por nacido cuando se trate de su bien. Fíjense que todo está relacionado con el bien. Y esto se maneja mucho, esta teoría que vemos acá, la teoría ecléctica, que reúne todos esos elementos de la teoría de la habitabilidad, la teoría de la vialidad, la figura humana del nacimiento y la teoría de la concepción. Y para que sea reputado como persona, basta que nada más, la condición es que haya nacido vivo. Sí, debe entenderse por feto, entonces, todo ser humano concebido, mientras no haya nacido vivo. Valga la redundancia, ¿no? Cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la concepción en el sentido del Código Civil. Y en segundo punto, en el sentido que la ley establece que el feto sea o tenga por nacido cuando se trate de su bien. Acuérdense que todo está relacionado al bien, a la teoría ecléctica. Y que se tendrá por nacido cuando ello favorezca a la persona que desea reclamar algún derecho. A eso se refiere, muchachos, a la parte del concebido en el derecho civil venezolano. Vamos a ver entonces la personalidad jurídica, pero creo que esa es más extensa. No sé si quiere que la veamos en la próxima clase. Porque estamos viendo esta parte de la concepción, que es una teoría bastante amplia. Entonces vamos a ver entonces la teoría de la situación del concebido, de la personalidad jurídica en la próxima clase. De todas maneras, si quiere se lo voy a dejar como tarea. Ya ustedes más o menos vienen como ya con ganas de intervenir. Sí, todos estos puntos.
Ok, deberes y relaciones extramatrimoniales. ¿Sí? Ok, con esto hemos concluido el aspecto de la personalidad del ser humano y vamos a la próxima, el próximo encuentro va a ser en relación a la personalidad jurídica, donde cada uno de los estudiantes van a realizar un punto de discusión en cuanto a estos temas. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias por todo. Y espero que les haya gustado esa teoría que fue muy bonita. ¿Verdad que sí?